Pues damos gracias a Dios por esta oportunidad de recibir la palabra, de adorar al Señor. Vamos a ella, le voy a invitar a que vaya conmigo a la epístola a los Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. El día de hoy vamos a ver de los versículos 6 hasta el 18. Y el título de la enseñanza del día de hoy es Los hijos de Abraham. Gálatas, capítulo 3. Versículos del 6 al 18, vamos a tomar como base el versículo 7. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. Dice así, Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Todos hemos oído esta realidad. Los creyentes somos hijos de Abraham. Quizás hasta lo has cantado. Si eres así como que de Hillsongs para atrás, pues has seguramente cantado este corito de los hijos de Abraham, o nuestro padre Abraham. Y en la porción de hoy vamos a entender mejor esta realidad. Al entenderla, vamos a glorificar a Dios por esa obra gloriosa que ha hecho a través de Jesucristo. La epístola a los Gálatas es una epístola corta, 6 capítulos, a comparación de la primera carta a los Corintios o la segunda carta a los Corintios que vimos aquí versículo a versículo. Pues la epístola a los Gálatas es una epístola bastante cortita, pero eso no quiere decir que tenga poco que decirnos. Cuando la vamos estudiando en su contexto, podemos entender mejor la situación en la que se encontraba Pablo, el autor de esta epístola, así como también la situación en la que se encontraban los receptores de esta epístola. Y es entonces cuando todo cobra sentido. Por ejemplo, aprendimos que ese ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que cantábamos, no lo dijo el apóstol Pablo en una situación de gozo, en una situación de inspiración, aunque obviamente suena de esa forma, ¿no? Pero hemos visto que estas palabras fueron dichas de Pablo hacia Pedro, hacia Bernabé, hacia otros hermanos de procedencia judía, dentro de una reprensión. Y así nosotros cuando entendemos esto, atrae nuestra atención y nos enfoca hacia el tema central de esta epístola. Esta epístola ha sido a menudo utilizada para defender la doctrina, o lo que se conoce como la doctrina de la justificación por fe, la cual, quiero aclarar, es una doctrina bíblica, por supuesto, la cual fue proclamada en el siglo XVI en adelante por los reformadores. Pero antes de leer esta carta con los lentes de los reformadores, creo que es mejor idea que la leamos con los lentes de Pablo. ¿Qué tú crees? De ir no al siglo XVI, sino hasta el siglo en el cual se escribió esta epístola, con los lentes del apóstol Pablo y con los lentes de los mismos Gálatas. Eso es lo que estamos tratando de hacer, eso es lo que yo como maestro, como pastor, estoy tratando de hacer a lo largo de esta epístola. Digamos que he tratado de no irme por la interpretación tradicional después del siglo XVI en adelante, sino que estoy tratando de ir lo más atrás que puedo y no tratando de influenciarme por lo que los reformadores escribieron, no porque, como dije, esto haya sido algo malo, sino para sacarle un mejor provecho, para sacarle más jugo a la epístola. ¿Cuál ha sido el argumento de Pablo hasta ahora? Es la pregunta. Bueno, podríamos resumirlo de esta forma. Y como dije, hay mucho que decir, pero no quiero tampoco confundirlo. Es sencillo. El argumento de Pablo ha sido hasta aquí. Hay un solo evangelio que es para todos los hombres. El evangelio salva, el evangelio transforma a aquellos quienes creen en él. Otro de los argumentos, o dentro del argumento de esta epístola hasta ahora, es que el evangelio, el cual salva, transforma, también une a todos aquellos quienes han creído en una sola familia. El evangelio entonces salva, transforma y une a quienes han creído en una sola familia. Y todo esto ha sido presentado a través del testimonio de Pablo. Hemos visto cómo a lo largo de esta introducción de la carta, o de los primeros capítulos de la carta, Pablo está dando su testimonio, y esto también lo hemos visto a lo largo de la reprensión que le hizo tanto a los mismos Gálatas como al apóstol Pedro y a Bernabé, junto con los otros hermanos. ¿Cuál era el problema que había ahí en Galacia, el cual sí originó que se escribiera esta carta? El problema fue que los falsos hermanos que se introdujeron a escondidas y estaban enseñando otro evangelio. Estaban enseñando que sí, lo que Pablo enseñaba era un evangelio, pero que había otro evangelio. Según ellos, los judíos tenían un evangelio, el cual era superior. Y según ellos había otro evangelio, el cual era para quienes no eran judíos, es decir, para los gentiles. Y este era un evangelio como inferior.
que comenzaba por el proselitismo judío. Al final, por más que los gentiles cumplieran con todos los requisitos, jamás iban a llegar a ser así como los judíos de pura cepa. Por ejemplo, en este país, nosotros quienes somos inmigrantes, llegamos a este país, el cual nos ha adoptado, pues nadie se puede hacer ciudadano de este país si primero no se hace residente. Eso es, digamos que por regla general, ¿eh? No quiero decir que es un absoluto, puede haber excepciones, no las conozco, pero por lo general es así. Alguien quien es ciudadano de este país, naturalizado, primero fue un residente de este país, tuvo que pasar por un proceso, por un examen. Y uno que se hace ciudadano, como un servidor aquí y algunos acá, naturalizado, no porque nacimos aquí, sino porque nos naturalizamos estando acá, somos de alguna manera inferiores, así nos ven algunos, a aquellos quienes nacieron en este país, quienes son americanos, ¿no? Y así se tiende a ver, ¿no? Bueno, más o menos, salvando todas las diferencias, eso es lo que presentaban ellos. Era como, bueno, mira, yo soy judío, yo tengo el evangelio judío, a ti te toca el evangelio rebajado, el evangelio de segunda clase, y por más que hagas todo lo que tienes que hacer, jamás vas a llegar a ser así como yo. Pero como hemos aprendido, Dios no hace excepción de personas. ¿Podemos decir eso? Dios no hace excepción de personas. A ver, dígalo. Dios no hace excepción de personas. No, ni para lo malo, ni para lo bueno. Es decir, todos somos pecadores y allí Dios no hace excepción de personas. Dios no dice unos sí, otros no. Dice no, raza humana, todos somos pecadores a causa de Adán. A todos también Dios nos amó por igual, dice la palabra en Juan 3:16, versículo que tú y yo no sabemos de memoria. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, claro, porque todos habían pecado, todos habíamos pecado y todos estábamos necesitados del amor de Dios. Dios amó de tal manera al mundo. Dios no hace excepción de personas. No dice de tal manera amó Dios a unos más y a otros no tanto y a otros poquito. No. A todos nos amó por igual, y a todos sus hijos nos ama. Quienes somos sus hijos ya, Él nos ama. Dios no tiene favoritos, ¿sabías eso? O sea, para Dios, seas apóstol, seas pastor, seas evangelista o te hayas convertido el día de ayer, Dios nos ama por igual. Dios ama igual a los misioneros, Dios ama igual a los diáconos, a los pastores. Dios no tiene favoritos, Dios no hace acepción de personas. Y al terminar la reprensión a Pedro, el capítulo 3 continúa con el argumento de Pablo, lo que estaba mencionando. Y ahora Pablo empieza a apelar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, fue depositada en nosotros, dice Romanos 5:5, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y esto también sin distinción. Todos quienes hemos creído, hemos recibido al Espíritu Santo. No tuvimos que hacer ningún trámite, no tuvimos que hacernos judíos, no tuvimos que recibir una oración especial, no. En el momento en el que creímos, recibimos al Espíritu Santo. Ahora, la plenitud del Espíritu Santo, bueno, esa se va desarrollando conforme nosotros vamos conociendo a Cristo, conforme nosotros vamos llenándonos del Espíritu, pero hemos recibido ya al mismo Espíritu todos quienes hemos creído. Las obras poderosas del Espíritu Santo que mencionábamos la semana pasada, las hemos visto, las hemos experimentado sin haber tenido que hacer absolutamente nada, ningún tipo de ritual, ningún tipo de papeleo, ni ningún tipo de trámite. Todo esto nosotros lo disfrutamos de la misma manera que los primeros cristianos lo experimentaron en Jerusalén. A ver, me detengo tantito ahí para que lo pienses. Acuérdate, Hechos capítulo 2, ¿qué ocurrió en Hechos capítulo 2? Estaban todos unánimes, más o menos así como ahorita, cantando, orando, adorando a Dios, estudiando la palabra, y de repente llegó el Espíritu Santo, irrumpió ahí el Espíritu Santo en un estruendo, y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Bueno, eso fue una experiencia maravillosa, obra poderosa y milagrosa del Espíritu Santo, de tal manera que los oían hablar decían, oye, estos, ¿quién les enseñó nuestro idioma? Están hablando nuestro idioma y nosotros entendemos, una obra poderosa. Pero no solo eso, milagros, sanidades, lo vemos a través del libro de los Hechos. Es el Espíritu Santo, la obra poderosa del Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿ha cambiado algo en la actualidad? ¿El Espíritu Santo ha cambiado? ¿Ahora es el Espíritu Santo versión pandemia o pospandemia? No, es el mismo Espíritu Santo de Hechos 2, el que habita el día de hoy. Y es lo que veíamos. Todo esto nosotros tenemos acceso sin hacer ningún tipo de trámite. Pero como veíamos la semana pasada, la fe es lo que ha menguado. La fe es lo que ha cambiado.
el tener en el cajón de nuestra casa o de nuestro baño una pastillita que nos quita el dolor de cabeza, nos hace olvidarnos de que hay un Dios que así como sana el cáncer, sana el dolor de cabeza también. Y no estoy diciendo que no se la tome, pero estoy diciendo a quién acudimos primero. Y decimos, bueno, en esto que ya no, los médicos ya no tienen solución, ahora sí, Señor, te molesto. Pero sigue siendo el mismo Dios poderoso, sigue siendo el mismo Jesucristo, sigue siendo el mismo Espíritu Santo. Creímos en la fidelidad de Jesucristo y así recibimos vida eterna y así también vemos las obras poderosas del Espíritu Santo. Abrazar otro evangelio o siquiera considerarlo nos conduce a desechar la gracia de Dios. Y finalmente nos vuelve a esclavizar, aunque ya seamos libres. Esto es algo que va a hablar Pablo más adelante. Vamos a los textos del día de hoy. Nos iremos deteniendo para hacer un comentario, una breve explicación. Va a ser un poquito teórico, por decirlo así, pero al final vamos a hacer un resumen y una aplicación práctica. Vamos a ver el versículo 6 de Gálatas capítulo 3. ¿Ya está ahí? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora se nos está introduciendo un ejemplo. Después de hablar del Espíritu Santo, de las obras poderosas del Espíritu Santo, que las vimos, las experimentamos por la fidelidad de Jesucristo, por creer en el Señor, vemos este ejemplo aquí y tiene que ver con Abraham. El ejemplo de Abraham era otra herramienta que utilizaban estos falsos hermanos. Y me encanta cómo Pablo utiliza los mismos argumentos que ellos usaban y se los voltea, los aniquila y luego los endereza y los pone como deben de ser. Hablaron primero ellos del testimonio de Pablo y le dice, bueno, pues ahí les va mi testimonio para que vean cómo ustedes son los que están mal. Y ahora utiliza el ejemplo de Abraham. Ellos eran judíos, los que venían a falsos hermanos a revolver todas las aguas ahí, ellos eran judíos y para todo judío Abraham es el patriarca, es el padre Abraham. Lo que resalta Pablo de Abraham aquí es que creyó a Dios. Dice, así Abraham creyó a Dios. Ahora, algunos, ignorando todo esto que dije, el contexto de Gálatas, y también ignorando el Génesis, porque si Pablo está apelando a Abraham, Abraham y su historia se encuentra en Génesis. Así que si vemos en el Nuevo Testamento que se está mencionando a un personaje del Antiguo Testamento, es buena idea que en vez de dejarnos llevar por un comentario bíblico o por una predicación que vimos por allí, que sacan de contexto y que puede que suene así como fascinante, es necesario que vayamos a la historia en el Génesis, tal y donde se encuentra, para poder entenderlo mejor. Ellos concluyen aquí que Abraham creyó y estuvo calificado para ir al cielo. ¿De qué estoy hablando? De aquello que enseñan muchos en esta parte y lo interpretan así, como que Abraham creyó y ahora estuvo calificado para ir al cielo. Eso es lo que concluye digamos que la interpretación tradicional. Ahora, esto es verdad. Aquel quien cree en Cristo es declarado justo ante Dios y obviamente va al cielo. Esto es verdad. Pero este no es el tema que está tratando principalmente aquí Pablo. Hay mucho más que solamente, bueno, si tú crees, eres justo y vas al cielo. Es verdad, pero hay mucho más y el tema principal del cual está hablando Pablo es mucho más profundo. Vamos a Génesis precisamente, capítulo 12. Génesis capítulo 12, y qué bueno que vimos el domingo algo de Abraham, un ejemplo acerca de Abraham, porque van a ser cosas que te van a sonar familiares ahora y que vamos a poder entenderlas mejor y vamos a poder enriquecer más esta explicación y esta interpretación de Gálatas capítulo 3 y toda la epístola. Génesis 12. Allá en Génesis vamos a ver qué fue eso en lo que creyó Abraham. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿En qué creyó Abraham? ¿Acaso alguien se le presentó y le predicó el evangelio? Él creyó y le dijeron, bienvenido a la familia de la fe, ya eres salvo. Vamos a ver qué es lo que dice la narración de Génesis. ¿En qué creyó Abraham? Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, subraya eso. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, no está Abraham ante un mensaje evangelístico, ¿verdad que no?
Génesis 13, versículo 14, ve una página adelante. Génesis 13, versículo 14, para que veamos nuevamente la promesa que le fue dada a Abraham, en la cual él creyó y le fue contado por justicia. Génesis 13, 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti. ¿Y a quién? Y a tu descendencia para siempre. Y haré que tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Subraya descendencia, subraya tierra. Capítulo 15 de Génesis. Génesis capítulo 15, versículo 5. Génesis 15, 5. Dice, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será, ¿qué? Tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Hay dos cosas que se han repetido aquí. Es una promesa a la cual Abraham creyó, y dentro de esa promesa están encerradas dos cosas. Una es su descendencia y otra es una tierra para que meta esa descendencia. ¿Te fijas cómo hay más que cree en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo y vas al cielo? De aquí no está hablando de eso, aunque, repito, eso es una verdad. Creemos en Jesús, somos declarados justos, vamos al cielo, pero ¿qué dice Gálatas? Es lo que estamos viendo. Podemos ver que Abraham creyó en una promesa que incluye una nación grande formada ¿por quiénes? Por todas las familias de la tierra. O sea, aquí no dice van a ser una nación solo de esa nación. No. Dice que de todas las familias de la tierra, incluidos los africanos y todos, absolutamente, todas las familias de la tierra. Y también incluye, como dije, una tierra para que esa familia, formada por todas las familias de la tierra, habitaran. Eso es lo que se ha reiterado en la promesa que se le dio a Abraham. Y Abraham creyó en esa promesa de Dios. Y dice el texto, y le fue contado por justicia. Ahora, ¿cómo entendemos el término justicia? Dikaios. O sea, si hay una justicia, la cual Dios nos imputa y nos ve Dios, nos ve a través de Jesucristo, estamos nosotros en Cristo y Dios nos ve a nosotros, pero en realidad ve a Cristo, quien es justo. Esa es una verdad. ¿De qué está hablando aquí? Entendiendo justicia en ese contexto. Dios le hace una promesa a Abraham, hace un pacto con Abraham. Abraham cree en ese pacto y entonces el pacto se activa. Eso es lo que significa que le es contado por justicia. El pacto vino a estar activo, el pacto se viene a poner en marcha, ya con las dos partes de acuerdo. Para que haya un pacto, para que haya un acuerdo, dos partes deben de estar de acuerdo, ¿sí? Deben de estar en el mismo canal. Y entonces es cuando ya se ponen de acuerdo, cuando empieza a operar ese pacto o ese acuerdo. Y como vemos, Pablo no está hablando aquí de un cúmulo de méritos morales que te llevan a la salvación. De eso no está hablando Pablo aquí. Vemos en Hechos, por ejemplo, cuando están tanto Pablo con Silas y empiezan a cantar alabanzas, las cadenas de los presos se abren, estando ellos ahí encarcelados, y viene el carcelero en Filipos, piensa que todos los presos se le fueron, se va a encajar su espada y Pablo le dice, no hagas eso, aquí estamos todos. Entonces él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y allí Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí está hablando de salvación, pero aquí está hablando de algo más allá y es lo que queremos entender aquí nosotros. Está hablando de la formación de una familia, está hablando de hijos de Abraham. Vamos a los textos base para ver quiénes forman parte de esta familia y quiénes son herederos también de esta promesa. Versículo 7 de Gálatas capítulo 3, regresemos allí a Gálatas 3, versículos 7 al 9. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hasta aquí el judío, allí en Galacia, pudiera afirmar o pudiera responderle a Pablo y decirle, sí, los judíos o los que son de fe, o sea, los judíos
somos hijos de Abraham. Los judíos que están dispersos por todos lados, por todo el mundo, hasta la fecha, ¿no? Hay judíos dispersos por todos lados. Ayer estaba yo en una tienda y estaba una pareja platicando y se oía el idioma un poquito extraño y les pregunté de dónde eran y decían que eran hebreos, que estaban hablando en hebreo, ¿no? Están dispersos por todos lados. En México hay, en Polanco, en la Ciudad de México hay muchos judíos y así sucesivamente. Ellos pudieran decir, sí, los judíos que estamos dispersos por todas las naciones somos los hijos de Abraham. Pero si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta que va más allá de los judíos, de los hebreos. Versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea que dice, previendo que Dios había de hacer válido este pacto e incluir a los gentiles. Como en otras partes, justificación implica la salvación final. Pero Pablo aquí le da otro matiz en esta porción y se refiere a la situación actual de los gentiles creyentes en Jesús. Nosotros, o sea, quienes no somos judíos, hebreos, somos miembros en pleno derecho de la familia. La promesa es válida también para nosotros. ¿Por qué? No por nosotros, sino por la fidelidad de Jesucristo, por la fe. Por eso nosotros venimos a ser también parte de esta gran familia. Es importante que entendamos esto. Cuando hablamos de iglesia universal, hablamos del cuerpo de Cristo. Y también la palabra dice que nosotros estamos en Cristo. Entonces somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Tiene un solo cuerpo. Ahora vemos muchos miembros y nos manifestamos de diferentes maneras y funcionamos de diferentes maneras, pero sigue siendo un solo cuerpo, sigue siendo una sola familia, sigue siendo un solo Dios, sigue siendo un solo bautismo. ¿Se va entendiendo? Continúo. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Los judíos creyentes en Cristo, incluidos Pedro, incluido Bernabé, debían de tratar a los gentiles como sus hermanos. A los gentiles que habían creído en Cristo los debían de tratar a iguales o de igual a igual, porque eran sus hermanos. Debían de comer en la misma mesa con ellos. Debían de dejarlos que no se circuncidaran. No debían de presionarlos, de manipularlos para que se circuncidaran o para que guardaran la ley. Debían de comer en la misma mesa. Ese era el problema, ¿te acuerdas? Que todo bien con Pedro, de pronto llegan estos falsos hermanos y Pedro como que se empieza a retraer. Cuando antes comía con los gentiles, ahora ya no, comía separado, ya ni comía con ellos, mucho menos comía sus comidas. Pero vemos aquí que en Abraham somos benditas todas las naciones. Somos todos igualmente bendecidos junto con Abraham. Versículo 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Está hablando de una bendición. Vamos a la siguiente sección, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esto sigue siendo parte de la misma idea, aunque es otra sección, sigue siendo parte de la misma idea. Primero se nos presentó a los que son de la fe, dice, estos son bendecidos con Abraham. Luego, por otro lado, están los que se mueven en la ley o en la Torá. Estos, según Pablo y según la misma ley, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque ninguna persona es capaz de cumplir la ley a la perfección. La ley tiene el propósito de mostrarnos que no podemos cumplirla. Y al ver que no podemos cumplirla, tanto judíos como gentiles, ver a quien sí la cumplió, ver la fidelidad de Jesucristo y clamar por misericordia. Ninguna persona es incluida en la familia de Dios por cumplir las obras de la ley. Eso ha quedado claro. Hemos sido incluidos en la familia de Dios por creer en la fidelidad de Jesucristo. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pablo está citando aquí las Escrituras y eso nos deja a nosotros una enseñanza. Y es que si hemos de hablar algo, ha de ser con las Escrituras. Pablo no está diciendo aquí, bueno, Gamaliel escribió esto,
Gilel escribió aquello. No. Shammai escribió aquello. No. Él no está hablando de lo que interpretaron otros. Él está apelando directamente a las Escrituras. Así que si hemos de hablar, hablemos conforme a las Escrituras. No, yo creo, a mí se me hace, yo siento. No. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y es lo que está haciendo Pablo aquí. Él está citando las Escrituras, las mismas Escrituras que los falsos hermanos torcían para perdición. Dice la palabra que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y es necesario que nosotros como creyentes vayamos avanzando, vayamos conociendo más a Cristo, vayamos conociendo más nuestra Biblia, vayamos conociendo más las doctrinas esenciales que fluyen, por supuesto, desde la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. No, es que es muy difícil. Sí, yo sé. Pero tenemos al Espíritu Santo, el cual nos enseña todas las cosas. Y si nosotros vamos a la palabra dispuestos a aprender, el Espíritu Santo nos va a enseñar. El Espíritu Santo nos va a hacer entender. Ahora, no te vayas a algo súper complicado, pero empecemos con esas poquitas cosas, esas pequeñas cosas, y vamos a ver cómo el Señor nos va haciendo entender. Eso es lo que el Señor desea. El Señor desea revelarse a nosotros para que seamos más como Jesucristo. Y Pablo obviamente está apelando a las Escrituras, porque recuerda, los falsos hermanos venían citando las Escrituras. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera conocido las Escrituras? Pues lo mismo que les pasó a los otros, que ya se estaban dejando arrastrar. O aquellos quienes las conocían, pero les daba miedo o les daba temor, como era el caso de Pedro. En el versículo 10, que acabamos de leer, ¿qué es lo que cita Pablo? Pablo está citando Deuteronomio 27, 26, que declara una maldición para aquel quien no cumple toda la ley. Por eso dice, si quieren estar bajo la ley, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque según Deuteronomio 27, 26, quien no cumple con toda la ley, no es como que un poquito sí, otro poquito no, 90%, o como en la escuela, ¿no? Ya un 6, y ya pasabas, ¿no? De panzazo. O sea, esa idea del panzazo es porque como que vas saltando y llegas nomás con la pura panza, ¿no? Pasaste, pero nomás de panzazo. Bueno, hay algunos que fuimos expertos en eso. Licenciatura en panzazo teníamos nosotros, ¿no? Doctorado y maestría. Deuteronomio 27 declara eso, declara, no es de panzazo, es toda la ley. O todo o nada. O la cumples toda o estás bajo maldición. ¿Qué escoges? En el versículo 11 reafirmó lo que dice el Salmo 143, 2. Dice, no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y esto es algo que debemos de tener clarísimo. Ninguno puede cumplir toda la ley. Ninguno. Por lo tanto, el otro texto de la Escritura que cita es absolutamente cierto. Los justos tendrán la promesa de la vida. Eso está en Habacuc 2:4, también lo citó. Mas el justo por la fe vivirá. Y ese vivir está en presente continuo. O sea, vivirá vida eterna y seguirá viviendo. Creímos en la fidelidad de Jesucristo, ahí está la fe, y vivimos por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo. Cantábamos y decía Pablo en el capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. El pueblo de Israel es un claro ejemplo de la imposibilidad de cumplir con la ley. Israel había fallado una y otra vez en cumplir la ley. Es más, venía Moisés bajando con las tablas de la ley y ya la estaban quebrantando. Ya estaban haciendo fiesta para Jehová. Ahí el avivamiento con todo y ahí el becerro de oro y todos danzando y gritando así, algo loquísimo, ¿no? Parecía concierto de reggaetón o de este asunto de reggaetón y que anda por ahí, ¿no? Ellos habían fallado en cumplir la ley. Por eso, una y otra vez estuvieron bajo maldición. ¿Cómo era la maldición que caminaba o en la que caminaba el pueblo de Israel? Pues estuvieron bajo cautiverio, estuvieron en el exilio, bajo el imperio egipcio, bajo el imperio persa, estuvieron después bajo el imperio romano y así estuvieron bajo maldición. ¿Por qué? Por no cumplir con toda la ley. Aunque ellos decían, sí Señor, todo lo que tú has dicho, eso haremos y sí, amén. Pero luego chafeaban y fallaban una y otra vez. Pero Dios tenía prevista ya la solución. ¿Cuál era esa solución? O más bien, ¿quién era esa solución? Jesucristo.
Y es lo que dice el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo Jesús hizo posible que la promesa de Dios dada a Abraham fuera una realidad. Fue Cristo. Porque si tú ves la promesa que Dios le dio a Abraham de un pueblo, de una nación, con una tierra, y luego ves la trayectoria del pueblo de Israel, te quedas como desanimado, y dices, ¿cómo así? O sea, no, esto no ocurrió todavía. Pero luego vino Cristo y Él fue quien hizo posible que esta promesa se hiciera realidad. Todos, como decía, estábamos bajo maldición a causa del pecado, seamos gentiles o seas judío. Todos estábamos bajo maldición. El mismo Señor Jesús fue quien pagó el precio de la maldición. ¿Cómo? Haciéndose maldición. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en Él. Y así Él nos redimió. Esa palabra redimir es la palabra exegorasen y significa alguien quien compra un esclavo en el mercado de esclavos, obviamente en su contexto, ¿no? Ese redimir es comprar un esclavo. Él nos redimió. Éramos esclavos. La palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, esa es una manera de expresar cómo estábamos antes de Cristo. Pero también dice que éramos esclavos del pecado. Y un esclavo sí responde, ¿verdad que sí? Pues responde a su amo, el pecado. Un esclavo sí oye, un esclavo sí camina, un esclavo sí tiene voluntad, está rendido ante su señor llamado pecado, pero cuando oye la voz del Señor de señores, ese esclavo tiene la capacidad de responder, tiene la capacidad de ir en pos del Señor Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 4, utilizó esta misma palabra. Dice, se entregó a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos, redimirnos, exagorasen, del presente siglo malo. El Señor nos compró de esta esclavitud que nos tenía bajo maldición y nos compró también para rescatarnos del presente siglo malo. Y aquí vemos otro propósito de la redención o del rescate del Señor, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fuimos comprados, según el texto, versículo 14, fuimos comprados para que la bendición de Abraham pudiera fluir a través de todas las naciones. No se iba a detener ahí en una sola nación, que después aventaría sus chisguetazos ahí hacia otras naciones, sus así chispitas hacia otras naciones. No. Es una bendición que iba a fluir a través de nosotros en todas las naciones. Fuimos bendecidos y según el texto recibimos la promesa del Espíritu Santo. ¿A dónde nos dirige el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos dirige a vivir a Cristo. Dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo en nosotros nos guía a vivir a Cristo, nos guía hacia esas sendas de justicia de las que habla el Salmo 23. Versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y aquí vemos ahora otro ejemplo. Primero puso el ejemplo de Abraham. Ahora está hablando de un ejemplo que tiene que ver con un pacto. En el original se utiliza la palabra testamento. ¿Se entiende mejor? Un pacto, un testamento, un contrato. Da por hecho, según su contexto, y debería ser el nuestro también, sobre todo como hijos de Dios, da por hecho de que un pacto o un testamento son inquebrantables. Ahí me quedo pensando. Así lo ve la Escritura. Un pacto es inquebrantable. El pacto matrimonial que nosotros hicimos, que no es contrato, sino es un pacto, es inquebrantable. Ni te desgastes diciendo, pues yo me voy, o pensando, mira, eso déjalo para la Rosa de Guadalupe. Ahí sí, que me voy, Carlos Andrés Manuel. Hermanita, sácate esas ondas de la cabeza. Yo sé que te criaste viendo a Silvia Pinal y toda la barra de Televisa. Congratulations. Pero para nosotros los hijos de Dios hicimos un
pacto no con la otra parte, sino con Dios. El pacto fue con Dios. Así que bueno, no se vale salir huyendo, no se vale rajarse, como decimos en México. Da por hecho que un pacto es inquebrantable. Y esto aplica también para cuando nosotros damos nuestra palabra. Enseñaba yo a mi hijo esta semana, ¿no? Y lo hago constantemente y le decía, mira, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Seamos personas de palabra, que se pueda confiar en nosotros. No que si decimos, va a ir, pues quién sabe si vaya. Dijo que llega en 1 hora, dijo que llega a las 5, pues ahí para las 8 va a llegar. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Cuando hablemos, pensémoslo 2 veces antes de dar nuestra palabra. A veces nomás decimos desde nuestra buena intención y quedamos mal. Mejor seamos realistas y digamos, no puedo. Está bien, es mejor decir que no a decir que sí y quedar mal. Es mejor, mira, ¿sabes qué? No puedo y ya. Pero cuando hacemos un pacto, cuando damos nuestra palabra, esto debe de ser para nosotros inquebrantable. Ahora bien, dice versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa de este pacto fue hecha a Abraham, dice el texto, ¿y a quién? Y a su simiente. Esta palabra simiente es la palabra sperma. Y está especificando aquí de qué familia se trata. La familia del Mesías. La familia del Mesías y de su pueblo. Esta familia del Mesías y de su pueblo está formada por judíos y por gentiles. Y está claro que no fue Abraham quien redimió al pueblo. Eso lo debemos de tener claro. No fue Abraham quien compró al pueblo. Abraham no tenía con qué. No. Él no tenía con qué. Él no fue quien redimió al pueblo. ¿Quién fue? Fue Cristo. Eso está clarísimo. Fue Cristo quien redimió. Fue Cristo quien compró a aquellos quienes creen en Él. La promesa a Abraham fue cumplida entonces, no en Abraham, sino en Cristo, en el Mesías. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Después de todo esto que he explicado, estos 2 versículos quedan súper claros. Dios hizo el pacto con Abraham. Luego vino la ley 430 años después. Ahora, ¿quién cumple toda la ley? Nadie. Pero el hecho de que nadie la haya cumplido no invalidó el pacto que Dios hizo con Abraham. Cristo, por otro lado, cumplió la ley. Él llevó el castigo que merecían todos quienes no la cumplieron y quienes no podemos cumplirla en nuestra propia capacidad. ¿Quiénes son los benefactores de esta promesa? Pues los que creen, así como Abraham. Abraham creyó en la promesa de Dios y se activó la promesa. Y recordemos qué es lo que incluye esta promesa. Una gran familia multicultural, de la cual somos parte tú y yo, y una tierra, diga una tierra. Una tierra en donde nosotros habitaremos por la eternidad. ¿Te has puesto a pensar en eso? Es que estamos tan centrados en esta tierra que no nos detenemos a pensar en la tierra que le fue prometida a Abraham y en la cual nosotros habitaremos. Todo esto, mis hermanos, no es solo información. O sea, yo no pretendo darte información, ni causarte un dolor de cabeza, ni confundirte, al contrario. La idea es explicarlo y que se entienda bien. Pero como dijimos al principio, esto tiene una aplicación práctica y es a donde quiero llevarte. La palabra clave aquí es fe. El título de la enseñanza es Los hijos de Abraham. Abraham creyó. Y la palabra clave aquí es fe. Abraham creyó ¿en qué? En el Evangelio, pues está hablando aquí de una promesa. Creyó en la promesa de Dios. Y la pregunta para ti y para mí, quienes ya hemos creído para salvación, la pregunta para ti y para mí es, ¿creemos en la promesa de Dios? ¿Crees tú en la promesa de Dios? Pues no se trata solo de dar una respuesta en automático, ¿sí? O sea, yo no traté de aplanar el botón de amén aquí, amén, no. No se trata de dar una respuesta en automático.
es una respuesta práctica. Te la pongo ahora de esta manera y no tienes que contestar. Dije, ¿creemos en la promesa de Dios? Ahora la otra pregunta es, ¿estamos viviendo como que creemos en esa promesa a la cual decimos amén? Lamentablemente, nuestra tendencia es más aportarnos, así como los falsos hermanos que se introdujeron ahí en Galacia. Esa es la tendencia en nosotros, y me incluyo yo, y ahí vamos todos. Aquí tampoco Dios hace excepción de personas. Nadie puede decir de esa agua yo no bebo. Tenemos esa tendencia de tratar de agradar a los hombres, ¿sí o no? O sea, nuestro deseo es tratar de agradar a los hombres. Mira, yo no estoy tratando de imponerle nada a nadie, de prohibir nada. Yo no estoy aquí para prohibir, a menos de que digas me voy a ir con otra mujer, pues ahí sí te prohíbo que te vayas con otra mujer, ¿no? Pero, o sea, hablando de temas como el que voy a hablar ahorita, así de pasadita nada más, porque estoy hablando de que nuestra tendencia es tratar de agradar a los hombres. Te voy a decir algo, sí se puede vivir sin publicarlo todo en redes sociales. Sí se puede, hermanos, de verdad. Mira, las generaciones antes de nosotros vivieron sin Facebook, sin Instagram, sin todo Twitter, todo. Y vivieron bien, de verdad. O sea, ninguno se le cayó una mano. O sea, sí se puede. ¿Por qué? O sea, está en nuestra cultura, está en nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Corre por nuestras venas. Poner todo en redes sociales, todo lo que estamos haciendo. Y luego ir a ver sí o no, quién le pone like, sí o no. Mira cuántos likes tiene mi foto. O sea, ¿o qué? ¿Le sigo más teológico? ¿O qué? Pero sí se puede vivir sin ponerlo todo en Facebook, sin estar viviendo para agradar a los hombres. Conozco personas, de verdad no estoy pensando en nadie aquí, pero conozco personas que tienen una casa que se está cayendo a pedazos, pero traen una troca, pero acá, impresionante, ¿no? Dices tú, o sea, ¿no te importa que el techo se esté cayendo de tu casa? ¿En serio? Pero quieres apantallar a todos con tu troca del año. Digo, si la tienes, qué bueno, ¿no? Y si tu techo no se está cayendo, pues qué bueno. Pero, ¿me entiendes? Las incongruencias. Y queremos vivir fuera de nuestra realidad para agradar a los hombres. Ayer nos estaban enseñando unas prendas, unas joyas de oro. Y le digo, no, pues es que esto no es de mi código postal. O sea, ¿para qué te echo mentiras, no? ¿A quién quiero impresionar? No, o sea, yo no voy con esas cosas. ¿No? O sea, los anillitos de plata que traemos, con eso lo hacemos. O sea, no necesitamos ni podemos, la verdad. O sea, no es nuestra onda. Pero nos encanta tratar de agradar a los hombres y traer la bolsa de diseñador, así, que cuando nos ven, los que usan esas bolsas de diseñador dicen, seguramente es fake, aunque sea original. No se ve como que, o sea, mis hermanos, tenemos esta tendencia y este deseo nosotros de tratar de agradar a los hombres. Por eso, ahora me voy a ir más hacia la parte religiosa, ¿no? Nos encanta resaltar los defectos de otros. Nos encanta resaltar y engrandecer los pecados de otros. ¿Para qué? Para después decir, yo soy bien santo. Porque el otro, mira esta iglesia. Y no ves hasta en redes sociales las videoreacciones que ponen los predicadores de sana doctrina ahí, y burlándose de las cosas que hacen en las iglesias, y reaccionando y rasgando sus vestiduras. Y después dicen, yo sí soy de sana doctrina, y yo defiendo la sana doctrina. Por eso nos gusta promovernos también, nos gusta jactarnos de tener una versión superior del evangelio. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Nosotros traemos el evangelio, el 2.0. Ustedes traen el atrasado, ¿no? Y nunca van a llegar a ser como nosotros. Y sabes, a veces nos encontramos allí mismo. Es que yo soy de casa de oración. Todos los demás no sirven para nada. Apóstatas, herejes, ignorantes. Mis hermanos, a veces nos encontramos allí y me cuento yo también. Eso, mis hermanos, no es vivir por la fe. Lamento desilusionarte, pero eso no es vivir por la fe.
Vivir por la fe, según lo que estamos aprendiendo, es ver a nuestros hermanos en la fe igual que nosotros. Eso es vivir por la fe. No, yo soy de la sana doctrina y tú, pobre ignorante. No, somos iguales. O sea, el Señor derramó su sangre por nosotros y por ellos y por Metodistas Unidos y por presbiterianos y por bautistas. Fue la misma sangre que el Señor derramó. Es un mismo evangelio el que nos salvó. Es ver a nuestros hermanos igual que nosotros. Y mira, a lo mejor ya ahorita está saltando en tu mente, más allá de lo de redes sociales, más allá de lo de bolsas de diseñador y todo esto que mencioné como un ejemplo nada más para ponernos bien dentro del personaje, ¿no? Bien dentro del contexto. Es posible que alguien aquí esté pensando, ¿sabes qué? Sí le he regado, sí me he equivocado al romper relaciones con otros creyentes, con otros hermanos que piensan diferente que yo en asuntos secundarios. Un ejemplo bien entre nosotros, así bien entre nosotros. Hemos aprendido, hemos sido enseñados por la gracia de Dios en la palabra, por ejemplo, de que nosotros hemos de orar, Señor, hágase tu voluntad. En vez de orar, yo decreto. ¿Sí? Todo eso, yo sé que la mayoría de nosotros lo hemos oído y es verdad. Pero ¿te has puesto a pensar que esos quienes oran así, yo decreto y yo establezco y yo activo la sangre de Cristo sobre todo eso? Mis hermanos, pues son también nuestros hermanos. Nadie dijo amén, pero pues son nuestros hermanos. Si han creído en Cristo para salvación, son mis hermanos. Y yo sé que nos sale el celo, pero ¿a poco nosotros tenemos la teología perfecta? Así en todo, o sea, somos así, pues si ya no hubiera venido Cristo por nosotros. Ya estás listo, mijo, vámonos. Yo reconozco que tengo muchas fallas, yo reconozco que el Señor tiene todavía mucho que formar su carácter en mí. Reconozco que tengo mucho que aprender. No porque sé unas 2, 3 cositas ya voy a desechar a los demás. Y sabes, cuando convivo con cristianos fuera de nuestro círculo de casa de oración o lo que llamamos la sana doctrina, me doy cuenta de lo atrasado que yo estoy. Sí, en ese sentido, de esa lucha que hay en mí de menospreciarlos, porque los oigo decir cosas incorrectas, si quieres decirlo así. No se dice así, se dice de esta forma. No, es que en la Biblia no dice que Pablo se cayó del caballo, se cayó nomás ahí. No dice, hereje. O sea, me cuesta tanto trabajo eso, a mí en lo personal. O sea, esta enseñanza, a mí el Señor primero me pegó una buena revolcada a mí, de verdad. Y la comparto con usted ahora. Dejémonos revolcar por el Señor. Quizás no hemos roto relaciones con otros hermanos, pero ¿qué tal en nuestro corazón? Ahí yo no puedo verlo. O sea, por más que ore y ayune y todo, no puedo ver lo que hay en su corazón. Usted no puede ver lo que hay en el mío, aunque hay quienes se aventuran a decir, no, es que yo conozco las intenciones de su corazón y va para allá. No sé, yo no sé. Pero en nuestro corazón a veces menospreciamos a otros hermanos en la fe. Y me voy a ir hasta la cocina. A veces hemos hasta puesto en duda su salvación. No, míralo cómo ora. De seguro ese ni cristiano es. Hermanos, eso no es vivir por la fe. Ante Dios no hay redimidos VIP. Entiéndase, los de la sana doctrina. O sea, Dios no dice, aquí están mis hijitos, los de la sana doctrina, siéntense en la primera fila. Todos los demás, mugrosos, háganse para allá. No. El Señor no tiene hijitos o redimidos VIP. No le costamos más caros unos al Señor que otros. Piénsalo. Costamos la sangre de su Hijo, como cantábamos hace rato. Cada golpe y cada paso que Él daba al morir, lo hizo pensando en mí y en todos, en todo el mundo. Y ese amor lo disfrutamos aquellos quienes hemos creído, todos por igual. El Señor, como dije, no tiene hijitos redimidos VIP, los de la sana doctrina. Y yo pregunto, ¿a qué le llamamos sana doctrina? Para hacer una distinción ahí, porque a veces nomás decimos, no, la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina, brother? Pues no decretar. No, yo soy de la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Pues no hacer desorden en el culto. Lo incluye, pero vamos a Tito, capítulo 2, versículo 1. Mira, te voy a leer todo un capítulo de la Biblia que habla
y nos define lo que es la sana doctrina. Y esto es un paréntesis, ¿no? Porque estoy diciendo que el Señor no tiene redimidos VIP, los de la sana doctrina, que dicen que son de la sana doctrina, pero ni saben qué es, nomás se imaginan. Vamos a ver Tito 2:1 para que veamos lo que la Biblia dice acerca de la sana doctrina y después respondemos si somos o no de la sana doctrina. ¿Qué te parece? Tito capítulo 2, versículo 1. Pablo le dice a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? La sana doctrina. Atención, porque ahí viene, ¿no? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, en su manera de vestir, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen ¿qué? La doctrina de Dios nuestro Salvador. Sana doctrina, lo acabamos de ver, tiene que ver con vivir por la fe. Pues este no es un do's and don'ts. Así se ve alguien que vive a Cristo. Alguien que vive a Cristo, un anciano que vive a Cristo, es alguien sobrio, prudente, sano en la fe, en amor, en paciencia. Así se ve la sana doctrina. ¿De qué sirve, mis hermanos, que escuchemos 20,000 predicaciones al día de los teólogos más virales y leamos los libros de los teólogos más renombrados si somos calumniadores, defraudadores, esclavos del vino, no nos sujetamos a nuestros amos, somos respondones, las mujeres no se sujetan a sus esposos, los tratan como si fueran un mueble, los humillan delante de otros y así? ¿De qué sirve que tengas toda tu librería así? Cuando entras a tu casa te queda, qué librería tremenda. Si eres una chismosa, ¿de qué sirve? El motor que nos impulsa a mover todo esto no es tengo que ser así, tengo que sujetarme a mi marido. Mira, si tú vas a sujetarte a tu marido porque lo dijo el pastor, no pierdas el tiempo. Estamos hablando de vivir a Cristo, de vivir por la fe en la fidelidad de Jesucristo. El motor que nos impulsa a mover todo esto es el amor de Cristo. Y dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El Señor vino a librarnos, nos redimió de este siglo malo. Y cuando vivimos en este siglo malo, la vida que vivimos en la carne dice que debemos de vivir sobria, justa y piadosamente. También esta esperanza que nosotros tenemos es ver cumplida la promesa de la redención final. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sana doctrina es igual a buenas obras. Si eres todo esto que citó Pablo, o sea, si eres calumniador, etcétera, 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 no me interesa oír tu sana doctrina. Así de simple y sencillo, ¿no? Versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Vivir por la fe, mis hermanos, como Abraham, es estar desarraigados de las cosas terrenales. ¿Te fijas cómo en el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos.
eso se conecta con Abraham, según Hebreos capítulo 11. Ve ahí Hebreos capítulo 11. Porque estamos hablando de Abraham, quien creyó en la promesa de Dios, pero ¿cómo vivió Abraham? Vivió por la fe. Creyó en la promesa, vivió en la fe, vivió por la fe en Dios. Y vamos a ver cómo fue esa vida de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 9. Ya vimos un poquito el domingo de Abraham, cómo 25 años esperó hasta ver a su hijo Isaac. O sea, ahí manifestó paciencia, ¿no? Sin tener Biblia, sin tener pastor, sin tener iglesia. Pero ahora, Hebreos 11:9, vemos un poquito más de cómo fue la vida de Abraham, cómo vivió por la fe. Dice, por la fe habitó, o sea, vivió como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, o sea, en carpas. Hermanas, no se apunten, se va a querer morar en tiendas, en Burlington, en Ross, en McDonald's. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperanza, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe habitó como extranjero, no echó raíces, y vivió en carpas. Una carpa que podía sacarle las estacas y vámonos a donde sigue. O sea, era como un RV, ¿no? De este tiempo. ¿Dónde vives? No, pues yo voy siguiendo al Señor. A donde el Señor me va diciendo, así que ni echo raíces porque el Señor me dice que me vaya. Así vivió Abraham, no echó raíces. Vivió en tiendas con Isaac y con Jacob, los cuales fueron herederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque decían, ¿para qué voy a echar raíces aquí? ¿Para qué voy a poner fundamentos aquí? Si el Señor me ha prometido una tierra de la cual Él es arquitecto, de la cual es constructor. Y es obviamente mucho mejor de lo que yo pueda alcanzar en esta tierra. Y hablar de esto, obviamente nos choca con nuestra mentalidad de este mundo. Porque vivimos en un mundo y en un país en donde el trabajo pretende ser nuestro Señor, en donde el trabajo pretende ser nuestro amo. Pero mis hermanos, la palabra de Dios no ha cambiado. Jesús dijo y sigue diciendo, y no ha habido enmiendas ni cambios, ninguno puede servir a dos señores. ¿Sí o no? Ahora, tú dices, no, sí, amén. Yo le soy fiel a mi Señor Jesucristo, ok. Mira, ponlo así de sencillo. ¿A quién le eres más fiel? ¿A tu trabajo o al Señor Jesucristo? Ahí se ve quién es realmente nuestro Señor. Una cosa es lo que yo digo, pero como dice el Proverbio 666, ¿verdad? De lengua me como un plato, o de como un taco, ¿cómo es? O sea, yo puedo decir que el Señor, que Jesús es mi Señor, pero ¿cómo vivo? O sea, si vivo para mi trabajo y el Señor, pues ahí si sobra y si se puede y pues si todos los astros se alinean, pues ahí estoy declarando con mi vida quién es mi Señor. Pero si Cristo es nuestro Señor, estaremos dispuestos a padecer la pérdida de oportunidades, la pérdida de cosas materiales, así como los mismos Gálatas. O sea, en la enseñanza anterior vemos cómo Pablo les dijo, oigan, ¿todo lo que padecieron fue en vano o qué? O sea, allí podemos ver que ellos iban caminando bien, empezaron por el Espíritu, y vivir por el Espíritu es vivir como Abraham, es vivir estando dispuestos a renunciar a oportunidades, estando dispuestos a renunciar a cosas de esta tierra con el fin de ganar a Cristo. Pablo lo hizo. Lo hizo Abraham, lo estamos viendo, lo hizo Isaac, lo hizo Jacob. O sea, si nosotros vivimos a Cristo, hemos de estar dispuestos a eso. Pues perder o estar dispuestos a perder oportunidades. Estar dispuestos a perder cosas materiales. Pero podemos estar seguros de que nos espera una ciudad celestial. Conozco personas que han perdido todo. Y los ves con un gozo y los ves como si nada, así. Y en nuestra carne preguntamos, ¿cómo le haces? ¿No le importa? Pues no, porque pues, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y en esa ciudad, en esa tierra que el Señor está preparando, pues está todo listo. No va a faltar absolutamente nada. Allí no va a haber crisis, allí no va a haber... Va a estar el Señor así brillando en todo su esplendor.
Para concluir, mis hermanos, la promesa de la vida eterna, de una gran familia y de una tierra es para ti también, si tú no eres hijo de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, esta promesa que Dios le hizo a Abraham de ser parte de una gran familia es para ti también. Y quienes estamos aquí ya somos hijos de Dios, hemos experimentado ya lo que es ser parte de esta gran familia, lo que es ir a otro lugar, a otra ciudad, a otro país y ser abrazado por tus hermanos en la fe. Y por otro lado, nos ha tocado también abrazar a otros hermanos en la fe en momentos de crisis, en momentos de aflicción. Y lo hemos experimentado. Y sabes, esta promesa puede ser para ti si tú no eres hijo de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, es lo que dice la palabra. Confiesa que Jesús es el Señor. Confiesa que el Señor le levantó de los muertos. Y eso es todo. El Señor dijo, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Y es creer en la fidelidad de Jesucristo, en lo que Él dijo, porque Él dijo y Él cumplirá. Le invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar orando. Primero, orar por aquellos quienes no conocen a Cristo. Cierra tus ojos y si tú eres esa persona, puedes decirle al Señor, Señor, yo creo en tu fidelidad. Yo creo en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Me arrepiento de mis pecados. Y Señor, quiero caminar por tus caminos. Tú, Señor, perdonas todas mis iniquidades. Y es lo que has venido a hacer, Señor. Has venido a salvar lo que se había perdido. Has venido a comprar, Señor, esclavos del pecado. Y Señor, también oramos por aquellos quienes ya son tus hijos, quienes somos tus hijos. Tú, Señor, deseas enseñarnos a cohabitar con hermanos de otras denominaciones, a cohabitar con hermanos distintos a nosotros, a no menospreciarlos. Perdónanos, Señor, porque quizás otros hermanos que se visten distinto a nosotros los hemos menospreciado y en nuestra mente, en nuestro corazón, quizás hasta nos hemos burlado con palabras de ellos. Pero Señor, tú nos recuerdas a través de esta enseñanza y a través de tu palabra que tú diste tu vida por todos los pecadores y que aquellos quienes son tus hijos, tú les suministras también tu espíritu y tú no haces acepción de personas. Señor, nuestro llamado no es tratar de cambiar a las personas y a nuestros hermanos. Nuestro llamado es a amarlos y requiere más vida en el espíritu, servirlos, amarlos, que tratar de cambiarlos y de pelearnos con ellos y de estar siempre debatiendo y de estar siempre discutiendo y estar siempre cuestionando y con esa actitud de arrogancia, la cual no refleja para nada la vida en la fe. Quienes hemos confiado en la fidelidad de tu Hijo Jesucristo, somos todos hijos de Abraham, herederos de la promesa. Gracias, Señor, por esta palabra, gracias por este día y gracias por este tiempo. Te agradezco, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias porque tú nos estás enseñando a través de esta carta y nos estás llevando hacia un nuevo pasito en la madurez espiritual. Y esa madurez tiene que ver con eso, con servir y con no ver a otros con desprecio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Y gracias por cada uno de mis hermanos. Yo sé que cada uno tienen cosas que resolver, tienen asuntos que meditar, cosas que replantearse, relaciones quizás que volver a retomar, relaciones hermosas que se rompen a veces por nuestra arrogancia, se rompen a veces por esa supuesta sana doctrina que no es más que inmadurez y celo sin conocimiento, celo sin ciencia. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.